Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro Maná en el Desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, Jueces capítulo 2, versículo 11 al versículo 23. Vamos a leer estos versículos, hermanos, es un poco extendido, pero sin duda es importante leer para comprender lo que vamos a estudiar en este momento. Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 23. Si tiene su Biblia, hermano, le voy a pedir que lo busque, lo lea, hermano, trate de seguirme para que juntos podamos comprender estos versículos. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 23. Dice de la siguiente manera: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, en como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales les adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedecieron a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Vamos a orar. Padre Santo que estés en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ser edificación. Dame las palabras correctas y adecuadas para que cada palabra llegue al corazón de cada uno de los hermanos y de los que lo van a oír. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Encontramos nuevamente al pueblo de Israel en escena, por decirlo así. Un pueblo que sin duda, a pesar de que había visto el poder de Dios, en su obstinado corazón, dicen los versículos, nuevamente provocaron la ira de Dios. Estudiábamos en la última enseñanza que el pueblo de Israel, a pesar de que había visto el poder de Dios en sus vidas, a pesar de que vieron la grande mano de Dios obrar en contra de sus enemigos, este pueblo murmuró en contra de Dios, y a causa de ello tuvieron que vagar en el desierto por 40 años. Pero a pesar de ello, hermano, nuevamente vemos que la misericordia de Dios es grande sobre su pueblo de Israel, y nuevamente mostró su poder, y finalmente el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, conquistó aquella tierra, y ahora se encontraban en este lugar. Pero vemos, hermanos, que el ser humano, como seres humanos, siempre tendemos a fallar, y el pueblo de Israel nuevamente erró en contra de Dios, le falló a Dios nuevamente. Vemos en el versículo 11: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Vemos, hermanos, nuevamente que el pueblo de Israel, a pesar de que había visto el poder de Dios, a pesar de que había visto la mano de Dios obrar en su vida, dice, se levantó una generación que empezó a errar en contra de Dios. Se levantó una generación que empezó a olvidar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y a causa de ello vemos que el pueblo de Israel empezó
a caer en apostasía. Empezaron a adorar, dice, a los dioses que se encontraban a sus alrededores. Olvidaron por completo el poder de Dios que había hecho en la vida de este pueblo. Y a causa de ello dice que ellos empezaron a adorar y provocaron la ira de Jehová. Dios buscó un método, Dios buscó una forma para demostrar su poder y su misericordia. Y ese método fueron los jueces. Pero dice en la Biblia que ni aún a los jueces querían escuchar y se corrompían cada día más y más. Dios tenía misericordia de su pueblo Israel cuando levantaba a los jueces y los libraba de la mano de sus enemigos. Pero cuando se acababa esto, dice que nuevamente se volvían y se corrompían cada vez más. Hermanos, quiero decirles una vez más que la misericordia de Dios tiene límites. Se puede acabar si nosotros lo provocamos. Nuevamente el pueblo de Israel provocó la ira de Dios. Nuevamente el pueblo de Israel provocó que la misericordia de Dios tuviese un límite, se acabara. Y vemos en el versículo 14, Jueces 2:14, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de su alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vemos ahí, hermanos, que a pesar de que el pueblo de Israel tenía al Dios de los ejércitos, al único y soberano Dios que podía darles victoria en todo momento, a causa de su apostasía, Dios los entregó en manos de robadores, en manos de sus enemigos. Dios los castigó al grado que ellos tuvieron, dice, gran aflicción en el versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vemos, hermanos, que el pueblo de Israel nuevamente provocó la ira de Dios. Provocó que la misericordia de Dios se terminase en sus vidas. Y dice que tuvieron gran aflicción. Tuvieron que pasar terribles aflicciones a causa de su pecado, a causa de esa apostasía. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Bueno, hoy en día, hermanos, nosotros podemos caer en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel. Pero usted me va a decir, hermano, yo no soy capaz de adorar a los ídolos, a las imágenes, a otros dioses. Yo reconozco que hay un único y soberano Dios. Sí, eso es correcto, hermano. Pero, ¿sabe una cosa? Hoy en día usted puede adorar a otros dioses, no necesariamente las imágenes. Hoy en día, como por ejemplo, los dispositivos, los celulares, su trabajo, sus amistades, las costumbres, las tradiciones de este mundo. Hoy en día, hermanos, la lealtad que tenemos a Dios se puede ver acabada. Podemos deshonrar a Dios como el pueblo de Israel deshonró a Dios de diversas formas. ¿Qué tan leales somos a Dios, hermano? Como yo se ha enseñado en enseñanzas pasadas, hay formas en las que nosotros podemos ser desleales a Dios. ¿Qué tanto tiempo le invertimos a las cosas de Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a la comunión con Dios? ¿Dedicamos más tiempo a los dispositivos, a los celulares? ¿Le dedicamos más tiempo al trabajo? ¿Le dedicamos más tiempo a los amigos? ¿Le dedicamos más tiempo a otras cosas? Menos a las cosas de Dios. Eso, hermanos, eso es una forma en la que como cristianos podemos provocar la ira de Dios. Alejarnos de Dios e irnos tras otras cosas. E irnos tras las cosas de este mundo. Es una forma en la que usted puede deshonrar el nombre de Dios. Darle más prioridad a las cosas de este mundo que a Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que rinden su vida completa a otras cosas más que a Dios. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, ¿cuántas iglesias, hermanos, hoy en día han dejado a un lado sus servicios? Porque no tienen fe en Dios. Porque consideran que a lo mejor la iglesia es un complemento. La iglesia no tiene tanta importancia. Se van más ante la forma de pensar de este mundo que lo que dice Dios. Y esto es algo que usted debe de tener cuidado, hermano. El pueblo de Israel olvidó por completo el poder de Dios. Olvidó por completo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y a causa de ello,
se fueron tras la apostasía. Y Dios, a causa de ello, los entregó en manos de sus enemigos, los entregó en manos de robadores. Tuvieron gran aflicción, pero porque ellos mismos lo provocaron, porque ellos mismos, sabiendo el poder de Dios en sus vidas, provocaron la ira de Dios. Así que, hermanos, yo les animo que a través de esta enseñanza tengamos esto presente. ¿Quiere ver la misericordia de Dios? ¿Quiere ver aún el poder de Dios obrar en su vida? Sea leal a Dios. No se deje llevar tras las costumbres, tras las tradiciones, tras los pecados de este mundo, porque de lo contrario provocará la ira de Dios y tendrá gran aflicción como lo tuvo el pueblo de Israel. Yo le animo, hermano, seamos leales, seamos fieles a Dios. Solamente así la misericordia de Dios seguirá sobre nuestras vidas. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día, tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.